Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profesor. buenos días, buenos días. Ya listos. Buenos días. Buenos días. ¿Listos, listos? Sí, profesor. Veinticinco 25 alumnos, bueno, órale, 25, ya más o menos. Si quiere por ahí otros 4 o 5 más y ya todo nos llenamos. Ya recibieron la guía, ¿verdad? Ya, profesor. Ya, profe. ¿Y ya la están atacando? No, profe, porque apenas la subieron ayer en la tarde-noche. Ah, De hecho, apenas ayer. Sí. Sí. Nice. Pero bueno, yo creo a partir de ahí ya empezamos con eso, ¿no? Sí. Ya puede trabajar, ¿eh? Ya. Yo creo que los temas están desde hace, ¿qué? Pues el inicio de la parametrización, eliminación de parámetros y parametrización de curvas. Es el inicio, creo, del tema. Ahorita ya estamos trabajando con movimientos particulares, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿tienen hasta cuándo? Dice ahí. ¿Se los escribió el profesor? Hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo, ¿qué día es? Es sábado, profe. Sábado. En 2 semanas. Bueno. Porque pues ya ve, ya tenemos el calendario para el siguiente examen, ¿no? Es sí, la circular, ¿qué? 008, creo decían, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, continuemos con nuestros temas. Se supone que ya hemos trabajado adecuadamente con rectas, paralelas, ay, se me fue el nombre. Parábolas, rectas, parábolas, un poquito de circunferencia, pero vamos a trabajar un poquito más con la circunferencia para analizar ya un movimiento en forma física. O sea, físicamente no nada más con la trayectoria, con la gráfica, no, sino un poquito de física. A ver, para ver qué tanto recuerdan física y por si tienen que aplicarlo en sus materias de ingeniería. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, a ver. Entonces, comenzó como ejercicio. Ejercicio. Les voy a dar una función que ya la conocen.
y ya hemos trabajado un poquito con ella. Es la de coseno de t, seno de t, o sea, la circunferencia. Pero nada más hemos visto lo de la circunferencia. Todavía no le damos aplicación física. ¿Sí? Pues es breve también lo de la física, pero bueno, más o menos como inicio, buen inicio para sus demás materias en física. Entonces, dada la función, voy a poner esto. Dada la función f de t igual coseno de t, seno de t. Para toda t, en nuestro intervalo clásico de 0 a 2pi. Podemos dar otros intervalos, pero bueno, ahorita porque aquí da una vuelta completa, ¿no? De 0 a 2pi da una vuelta completa. Por eso escogemos siempre este intervalo de tiempo. Dada la función f de t igual a coseno de t seno de t, la cual representa el movimiento de un cuerpo. Pero aquí voy a escribir un poco, porque estoy repitiendo, o vamos a repetir, que voy a escribir lo que corresponde a este movimiento. Ya lo tenemos, pero un rápido repaso, el cual representa el movimiento de un cuerpo. El movimiento es que, ¿ya recuerdan cuál es el movimiento? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Es una circunferencia. ¿Sería circular el movimiento? Sí, circunferencia con centro, pero muy particular, pues ya tenemos la función. ¿Con centro en dónde? En el origen, claro, en el origen de nuestro plano cartesiano, en el origen, y radio 1. ¿O cambiamos el radio? Y radio 3. Vamos a poner el radio. Ya saben, podemos dar más parámetros, por ejemplo, al radio, ¿qué más? Al radio, al centro de la circunferencia, al número de vueltas, etcétera. Podemos modificar, pero vamos a modificar poco, nada más 3. Con centro en el origen y radio 3. El movimiento, ¿cómo es? Es sobre la circunferencia, pero ¿qué más podemos decir? ¿Es rotatorio? No. ¿La trayectoria cerrada? Es cerrada, el movimiento, la trayectoria es cerrada, es cerrada. ¿Por qué decimos que es cerrada? Porque ya que punto inicial, ¿cuál es el punto inicial? Es el valor de la función en 0. Y punto final, ¿cuál es el valor? ¿En 2pi? En 2pi. Y como habíamos dicho, digo, todo este es trabajo que ya aplicamos y ya obtuvimos resultados. ¿Y estos cómo son? Estos son iguales, ¿verdad? Punto inicial y punto final son iguales. Entonces, por eso decimos que la trayectoria es cerrada. ¿Qué más?
El movimiento tiene una cierta dirección. La dirección de movimiento es en base a la circunferencia. Se podría decir que también tiene una aceleración, ¿no? Ah, no, eso es lo que vamos a preguntar ahorita. Ahorita es lo que vamos a preguntar de más. Ahorita es el repaso que tenemos sobre cómo determinar la trayectoria. Este es el repaso. Y ahorita ampliando nuestro deseo de conocer más el movimiento, vamos a hablar de la aceleración, de la velocidad, etcétera. Pero ahorita lo vamos a meter apenas. Ok, profesor. Entonces, la trayectoria es a lo largo de la circunferencia. ¿Sí? El sentido de movimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el sentido de movimiento? Es contrario al movimiento de manecillas del reloj, ¿o no? O sea que es antihorario. Eso es, manecillas del reloj. Es decir, movimiento antihorario. Es decir, sentido antihorario. Bueno, y creo que ya con eso se supone conocemos un poquito el movimiento, pero vamos a preguntarnos más cosas. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida, etcétera. ¿Está bien? Bueno, pues no sé si estén copiando. Sí, permítame un segundito. Bueno, entonces, ¿ya borró? Ya, profesor. Ah, pero después aquí, la trayectoria de circunferencia con centro en el origen y radio 1. Puso radio 3, profe. Radio Claro, 3. y radio 3. Claro, es radio 3, aquí está el radio. ¿Está bien? Bueno. Déjame poner la función acá por si necesito espacio. 3 coseno de t, 3 seno de t para toda t en el intervalo de 0 a 2pi. Bueno. Ahora sí, ya tenemos esta función, ya tenemos esa trayectoria. Vamos a decir aquí, analizar la función como enunciado de un problema. Analizar la función. Ya tenemos algo, ¿eh? O vamos a poner continuar análisis.
Continuar análisis de la función. ¿Está bien? A ver. Bueno, primero déjenme ver cómo dibujo aquí. Este es nuestro plano cartesiano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más o menos esta es nuestra circunferencia. Con centro en el origen y radio 3. ¿Está bien? Vamos a ver. Análisis de la función. Inciso A. Bueno, el inciso A fue en la gráfica. Como inciso A, graficar la función. Que nos revolvamos aquí. Analizar la función. Graficar la función, inciso A. Ya hecho. Inciso B. Aplicarle a la función, o más bien aplicar la función a aspectos físicos del movimiento. Aplicar en forma física el movimiento. ¿Qué es lo que se les ocurre? Aplicar en forma física. Por ejemplo, calcular la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida y a ver qué otros puntos más podemos calcular. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, entonces, aplicar en forma física el movimiento. Calculamos, ¿qué calculamos? Como vamos a aplicar en forma física, vamos a tener que hablar de la derivada. Sí, de la integral. Tendría que ser la derivada del vector velocidad, ¿no? Sí, la derivada de la función vectorial, Ok. que es el vector velocidad. Calculamos el vector velocidad. Lo vamos a hacer en un punto, ¿no? ¿En t igual a qué? Por ejemplo, en t igual a, ¿quién será? ¿A 3? ¿A 2? A 2. Es que dejé t igual a 2 por cuestión de la posición del punto, a t igual a 2 en otro inciso, en un inciso C. Vamos a poner en t igual a qué? ¿A 1? A 1. Sí. Bueno, t igual a 1. En t igual a 1. Calculamos vector velocidad en t igual a 1. Ya saben que es t igual a 1. T igual a 1, este es el radio de la circunferencia. Buscamos para ese mismo radio, para esa misma longitud, aquí más o menos este punto. Este es para t igual a 1. Esta longitud del arco es la misma que la longitud del radio, ¿sí? Entonces, por eso esto le llamamos un radián. ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno. Entonces, para t igual a 1, calculamos el vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? Profe, ¿cree que podría poner la hoja, por favor? Ay, es que no me lo dijeron. Hace ratito. Se me olvidó. Ahí está. ¿Así? Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, calculamos el vector velocidad en t igual a 1. ¿Cuál es ese vector velocidad? Aquí está el vector. ¿Cuál es ese?
Se pone la función principal y luego se sustituye t, ¿no? Sí, a ver, ¿cuál es la derivada? La derivada del coseno, Seno. y luego Seno. la derivada del seno, Coseno. coseno. Ahí está. Este es el vector velocidad y lo queremos en t igual a 1. Entonces, ¿cuál es el vector velocidad? Ay, caray. Este es f de t. F' de t. F' de t es esta función. Entonces, f' de t en 1, ¿cuánto vale? Menos 3, seno de 1, coma, luego 3, coseno de 1. ¿Cuánto vale todo esto? El seno de 1, ¿cuánto es? Seno de 1, Punto 84. coma, el coseno de 1, Punto 54. bueno, este es el vector velocidad en t igual a 1. Ahorita lo calculamos ya con decimales. Bueno, multiplicando por 3, ¿cuál es el vector velocidad en 1? 3 por 4, 12, llevamos 1. 3 por 8, 24. Y 1, 25. Menos 2.5. 3 por 4, 12. ¿Así? 3 por 4, 12, llevamos 1. 3 por 5, 15 y 1, 16. Más o menos estos son los valores. 3 por 4, 12, llevamos 1. Sí. 3 por 8, 24 y 1, 25. Y 3 por 4, 12, llevamos 1. 3 por 5, 15 y 1, 16. Sí, esos son, ¿verdad? Este es Sí. el vector velocidad. ¿Qué dijimos del vector velocidad? Que va a ser un vector que al trasladarlo equivalentemente al punto correspondiente de la trayectoria, el punto correspondiente de la trayectoria es este. Al trasladar este vector hacia ese punto equivalentemente, vamos a encontrar un vector. ¿Cómo? Igual al radio. ¿Igual al qué? Al radio. No, es un vector. Bueno, a ver si lo ubican. Es, digo gráficamente, menos 2.54, 1, 2. Nos da el punto correspondiente a la trayectoria. Es un vector tangente a la trayectoria en el punto correspondiente. Luego Ok. 1.62, 1.62, más o menos por aquí. Este vector, vean, menos 2.52, 1.62, es más o menos este vector. Este vector, que si lo trasladamos equivalentemente al punto correspondiente, ¿cómo va a ser este vector? Va a ser tangente a la trayectoria en el punto correspondiente. Entonces, este vector, analizamos, este es el vector velocidad. Que es vector tangente a la trayectoria al trasladarlo equivalentemente al punto
correspondiente de la trayectoria. ¿Está bien? Por cierto, Sí. ¿cuál es el punto correspondiente de la trayectoria? El punto correspondiente de la trayectoria, pues es un punto de la trayectoria, o sea, debe de cumplirse esta característica. El punto correspondiente de la trayectoria, ¿cuál es? Vamos a llamarle P. Igual es el valor de la función en T. ¿Cuánto vale T, dijimos? 1. 1. Es decir, 3 coseno de 1, 3 seno de 1. ¿Cuánto vale, dijimos? Coseno de 1.54 por 3 es 1.62. Y seno de 1, 0.84 me dijeron, por 3 es 2.52. Este punto es P. Este es P. O sea, cuando T vale 1. Es el punto P, que es el valor de la función en 1. Cuando T vale 1, este es el punto P. Este es el que le llamamos punto correspondiente a la trayectoria en T igual a 1. Pero el vector velocidad, ¿cuál es? F', es este vector. Este vector es vector de posición, o sea, con punto inicial el origen. Pero al trasladarlo al punto correspondiente, ¿qué vamos a obtener? Un vector tangente a la trayectoria. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ese es el vector velocidad. Ok, profesor. Permítame copiar tantito. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Calcular la rapidez, o sea, la velocidad instantánea, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál va a ser su velocidad instantánea en este punto? Inciso B. Determinar la velocidad instantánea. También el mismo valor de t, ¿no? La velocidad instantánea. En t igual a 1. No, velocidad instantánea. Es decir, rapidez de movimiento. En t igual a 1. ¿Cuál es la velocidad instantánea? Pues simplemente la norma del vector velocidad. O sea, la norma de f' de t. ¿Pero quién es f' de t? Ya la calculamos. ¿Es qué? Menos 3 seno de t, 3 coseno de t. ¿Cuál es su norma? Raíz de 3 por 3, 9
seno cuadrado de t más 3 por 3, 9, coseno cuadrado de t. Y esto vale 9 con factor y nos queda 9 por 1 y la raíz de 9 es 3. Esta es su velocidad instantánea. Bueno, dejo que copien. ¿Ya? Ya, profesor. Entonces, ¿cuál es la velocidad instantánea? Veamos. B de t, ¿cuánto vale? Raíz de 9, o sea, vale 3. Pero esto es, calculamos la velocidad en un punto. No hubo necesidad, ¿verdad? Esto es para toda t. Si hubiera aparecido en términos de t, diríamos que la velocidad está variando. Pero ¿qué pasa con b de t? Vale 3 para toda t. ¿Eso qué quiere decir? Que la rapidez de movimiento va a ser constante. Y la rapidez de movimiento es hasta lo voy a poner con mayúsculas. Constante. La velocidad instantánea es 3 en cada punto. Aquí, en este punto, la velocidad instantánea es 3. En este punto, la velocidad instantánea es 3. En este punto, la velocidad instantánea es 3. En todos los puntos, la velocidad instantánea es 3. El cuerpo se movió con velocidad constante. El movimiento es con velocidad constante. Cuando eso sucede, decimos que el movimiento es uniforme. Y decimos ¿está bien? El movimiento es uniforme. ¿Dudas? No, profesor. Ya calculamos la velocidad instantánea en cada punto, pero pues nos resultó velocidad constante. Y eso por la forma en que está la función, ¿eh? Entonces, esto está aplicado para nuestra función original, que es la circunferencia. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿dudas? ¿O preguntas extra? ¿La velocidad puede llegar a variar en algún punto? Para esta función, no. Ok. Para otras funciones, sí. Vale. Para esta función, no. Para esta función, la función es con rapidez constante. Por eso decimos que el movimiento es uniforme. Eso es lo que quiere decir uniforme. Que la velocidad o rapidez instantánea es constante. Tenemos ya analizamos una
trayectoria rectilínea, ¿no? Una recta, dijimos que es uniforme el movimiento, ahí también es uniforme el movimiento. Pero teníamos movimientos no uniformes también. Ok. Bueno, ¿ya? Ya. Esto es con respecto a la rapidez o velocidad instantánea. ¿Qué más nos preguntamos? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la aceleración, ¿no? Inciso, no sé, inciso B o inciso C. Determinar aceleración. ¿Cuánto creen que valga la aceleración? 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Ah, ya. La velocidad es constante y la aceleración debe valer 0. ¿Sí, no? Bueno, ahorita verificamos. Para esta función, estoy hablando de esta función. Quién sabe qué vaya a suceder con otras funciones. Pero ahorita con esta función, ¿la aceleración debe valer 0? Bueno, vamos a ver, vamos a verificar. Determinar la aceleración. Profesor, ¿Eh? ya queda menos de un minuto para... Bueno. Déjenme quitar para ver luego el letrero aquí.